¿Qué tal, mis estimados alumnos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta clase de hoy, a este video. Hoy vamos a terminar básicamente toda la parte que corresponde a los límites, a las leyes. El día de hoy vamos a ver límites que involucran el infinito y la segunda parte, ya para concluir con este tema muy interesante, ¿verdad? Espero que les sirva esta manera que estamos viendo y estudiando los límites. Dentro de las misceláneas hay un ejercicio bastante interesante de aplicación de límites al infinito. Entonces, la verdad que es un tema muy interesante. Y pues vamos a empezar. Espero que lo disfruten, como siempre, y que aprendan, que es lo más importante. Aunque disfrutar y aprender no necesariamente tienen que estar desligados, ¿verdad? Vamos a empezar entonces con la clase. A ver, la clase pasada vimos unos ejemplos de cómo calcular pues asíntotas prácticamente, ¿verdad? La última clase lo que hicimos fue estudiar cómo calcular asíntotas verticales, ¿sí? Y de hecho vimos que la definición de asíntota vertical y horizontal también, pero primero la vertical, partía o utilizaba el concepto de límite para definir las asíntotas, ¿verdad? E hicimos este pequeño ejercicio la clase pasada y con eso terminamos, también definiendo qué es una asíntota horizontal, ¿no? Cuando x tiende al infinito cuando x es muy grande y se aproxima a un número, entonces se dice que es límite, pero también se le llama a la recta formada por y igual a l asíntota, ¿verdad? La función se va a acercar sin tocarla. Lo mismo cuando voy a un número muy pequeño, ¿no? O muy grande en magnitud, pero muy pequeño en valor, que sería menos infinito. Entonces también esta sería la definición del límite cuando tiene un número L, y este y igual a L pues es una asíntota horizontal. Y terminamos con este ejemplo, que bueno, lo ven en la clase pasada. Digo, lo vieron si no lo han visto, pues véanlo en la clase pasada. Aunque se supone que si ya están viendo este video ya vieron lo anterior. Vamos a profundizar. La clase pasada profundizamos en los límites. Acuérdense que vimos dos conceptos: límites infinitos. Se los planteo. Vimos límites infinitos y límites al infinito o en el infinito, ¿verdad? Sí está clara esa parte, ¿verdad? Límites infinitos y límites en el infinito. En la clase pasada estudiamos más que nada límites infinitos, es decir, aquellos donde f de x tiende al infinito, ¿verdad? Y no es otra cosa que al más o al menos infinito, ¿sí? Al más o al menos infinito. Y pues con esto definíamos las asíntotas verticales. El día de hoy vamos a enfocarnos a calcular límites en el infinito, es decir, cuando x tiende a más o menos infinito. Y vamos a ver qué sucede. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con unos ejemplos sencillos, estudiando funciones muy sencillas, ¿de acuerdo? A ver, entonces vamos a empezar con este pequeño ejercicio. Encuentra el límite cuando x tiende a más infinito de 1 entre x y el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 entre x. Es decir, cuando x es muy grande, ¿será que la función se aproxime a algún valor o tenga como límite un valor? Y aquí nos muestran una solución de manera numérica, ¿sí? ¿Cuál es la solución? Dice que observemos cuando x es muy grande. Entonces 1 entre x se hace muy pequeño.
¿verdad? 1 entre 100, 1 entre 10.000, o sea, la x es la de abajo, va creciendo, pero la función como tal se va haciendo muy pequeña. Entonces, si eligiéramos ya de manera hipotética, de manera abstracta, un número excesivamente grande, podríamos decir, obviamente sin tocar a la x, que el límite cuando x tiende a infinito de 1 entre x es 0. Lo mismo sucede cuando elegimos un valor muy pequeño de, o cuando agarramos x cuando tiende a menos infinito, que sería lo mismo de esto pero con signo negativo. Entonces vemos que ambos se aproximan a 0. ¿De acuerdo? Esta función 1 entre x va a ser nuestra función principal para poder entender y poder evaluar límites al infinito, o en el que tienen, bueno, límites cuando x tiende al infinito, ¿sí? Se infiere que la recta y igual a 0, el eje x es una asíntota horizontal de la curva y1 entre x, que es, bueno, esto es una hipérbola equilátera. Es esto, ¿no? Así se ve la función. Observen que cuando x se dispara, cuando la x se hace muy grande, como decíamos en la clase pasada, pues vemos que se va acercando al eje de las x, que sería y igual a 0. Tanto cuando es muy grande o cuando es muy pequeña la x. ¿De acuerdo? La mayor parte de las leyes que se dieron que hemos estudiado anteriormente también se cumplen para los límites en el infinito. Ahora vamos a ver más ejemplos. Puede demostrarse que las leyes de los límites cuya lista dimos en las ya se dio en las secciones pasadas, en las clases y videos pasados, con excepción de 9 y 10, también son válidas si x se cambia, se reemplaza por infinito. ¿Sí? Es válido en este caso las leyes anteriores. Vamos a ver varios ejemplos, ya sea con más infinito o con menos infinito. En particular, si combinamos las leyes 6 y 11 con los resultados del ejemplo 2, obtenemos la siguiente importante regla para el cálculo de límites. De hecho, son las reglas más importantes para límites cuando x tiende al infinito. Límites en el infinito. ¿Sí? Bueno, estas son las reglas 6 y 11. Observen. Y estas reglas son las que vamos a utilizar para combinadas para hallar límites en el infinito. Observen, este es el teorema más importante que vamos a aplicar. Si r es mayor que 0 y es un número racional, o sea, si r es mayor que 0 y es un número racional, ya saben que son los números racionales, entonces el límite cuando x tiende a infinito positivo es 0. ¿De acuerdo? Entonces, el límite cuando x tiende a infinito positivo de este número, 1 entre x elevado a la r, siendo r racional, es 0. Si r es mayor que 0, ahora vamos a ver otro. Si r es mayor que 0 y es un número racional tal que x a la r está definida para toda x, es decir, aquí ya estamos viendo que x a la r tiene que estar definida para toda x. Entonces, cuando x tiende a menos infinito de 1 entre xr, el resultado es igual a 0, siempre y cuando x a la r esté definida. Por ejemplo, vamos a ver dónde no estaría definida. Si x fuera un medio, ¿verdad? Si yo quisiera calcular 1 entre x a la 1 medio, que es igual a 1 entre raíz de x, y si yo les pido calcular el límite cuando x tiende a menos infinito, pues esto no existe, ¿verdad? Y no solo existe, sino que no está definida. ¿Por qué? Porque x no puede ser infinitamente grande bueno, más bien muy pequeña, ¿no? Muy pequeña. O sea, no, ¿por qué? Porque el dominio, acuérdense que está definido el dominio, pues solo es de 0
hacia adelante. Entonces no puede evaluar con un número menos infinito o muy pequeño, porque la función no está definida. Entonces lo que me está diciendo, tiene que estar definida, y si está definida, déjame decirte, dice este teorema, que el límite va a ser 0. Ojo con estos dos teoremas, porque de estos dos teoremas van a partir nuestros razonamientos, ¿sí? Para poder calcular límites en el infinito. Bueno, esta es la misma repetición, es el mismo teorema, lo dupliqué. Y otro autor dice esto: si x se vuelve sin límite en la dirección positiva o negativa, o sea, si x es muy grande, las funciones, bueno, no tengo estas aquí en 4, pero son básicamente estas: 1x menos a y 1x, o sea, son estas dos. Las funciones tienden a 0 y se escribe de esta manera. Entonces fíjense cómo estamos ampliando la definición de 1 entre x. Fíjense lo que estamos haciendo, y es muy interesante. Yo ya sé entonces ahorita, por lo que vi en las gráficas y por lo que estoy haciendo ahorita de límite, que el límite de 1 entre x cuando x tiende a infinito es igual a 0. Y también acabo de aprender que el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 entre x, por el teorema 5 que acabamos de ver, también tiende a 0. Porque porque el exponente sería 1, ¿verdad? Y 1 es racional. ¿Sí? Pero estas dos las podemos extender todavía más, como dice este segundo autor. Si tenemos una constante, más bien si la función está desplazada, si es la misma función pero desplazada, cuando x tiende a infinito, de 1 entre x menos a, donde a es una constante, un número real, pues el límite va a ser 0. Lo mismo cuando el límite, o sea, cuando x tienda a menos infinito, 1 entre x menos a, también va a ser 0. Y vamos a hacer un ejemplo con GeoGebra. ¿Qué les parece? A ver, vamos a hacer un ejemplo entonces. 1 entre x, pues ya la tenemos, ya la sabemos, aquí está, ¿no? Eso está claro, está fácil, sencillo, ¿no? Pero fíjense que, bueno, los límites tienden a 0. Pero si yo la desplazo, por ejemplo, va a seguir teniendo el mismo límite. Si lo ven, 0. Si le cambio, le pongo más 6, también va a ser el mismo límite cuando x tiende a más infinito o menos infinito. Lo que va a cambiar obviamente es la asíntota vertical, por lo que ya explicamos la clase pasada. Pero el límite cuando x tiende al infinito o al menos infinito es 0. Es lo que me está diciendo, esa definición. ¿De acuerdo? Ahora bien, esa definición también funciona para cuando x es cuando tenemos 1 entre x cuadrado, o sea, cuando r es 2, es lo mismo. Y de hecho, pues, aquí estamos viendo que para cualquier racional, ¿verdad? Cuando es 2, cuando es 3, cuando es 4, etc. Es un natural, es un racional. Y me da esto, que también es válido, ¿verdad? 1 entre x menos a al cuadrado o al cubo a la cuarta, pues es exactamente esto. Y es lo que dice esta definición. En general, si r es un número racional positivo y si x menos a r está definido, lo mismo que el mismo ejemplo de las raíces cuadradas, tiene que estar definido. Entonces, el límite, fíjense, aquí está lo interesante. Cuando x tiende a menos infinito de este valor o esta forma, es 0. Cuando es menos infinito y cuando es más infinito, pues también es 0. Ojo, r es racional positivo
y x menos a la r tiene que estar definido. Entonces el límite, ya sea menos infinito más infinito, es 0. Vamos a ver un ejemplo. Observen cómo esto de aquí en rojo es una ampliación de esta definición. ¿Sí lo ven, verdad? Esto que está en rojo es una ampliación del teorema 5. Vamos a ver un ejemplo entonces. Vamos a ver si la función, vamos a ubicar las asíntotas horizontales. Entonces, la pregunta es ubicar las asíntotas horizontales y verticales de la siguiente función. Asíntotas verticales y horizontales. Entonces, en este caso, de esta función, yo les recomiendo que primero calculemos el dominio para ver cómo se comporta, ¿verdad? Entonces, el dominio de esta función sería, arriba pues no afecta nada, abajo sería, pues prácticamente, que 2 menos x tiene que ser mayor o igual no, porque acuérdense que no puede ser 0 entre abajo, así que lo dejamos directamente solamente mayor, porque no puede ser igual a 0 por ser denominador. Lo dejamos de esta manera, ¿verdad? Entonces menos x es mayor que menos 2. Multiplicamos por menos 1 y cambia el signo. Ahí está. Entonces el dominio de la función van a ser todas las, básicamente desde menos infinito hasta hasta 2, ¿verdad? Sin tocar. Bien. ¿Tenemos una asíntota vertical? Sí, ¿verdad? Tenemos una asíntota vertical justamente aquí, ¿verdad? Cuando x es igual a 2. O bueno, se acerca a 2 porque no puede ser igual a 2. Y la pregunta es, ¿qué signo sería? Bueno, sabemos que tenemos una asíntota vertical en... De hecho, aquí lo vemos, ¿verdad? Cuando x es igual a 2, tenemos... o es asíntota vertical más bien. Sí, estamos de acuerdo, porque el denominador me está indicando que cuando la x se acerca a 2, obviamente por la derecha, ¿cómo es el valor? Pues mayor que 0. De hecho, ¿qué podemos decir? El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, de 4 entre raíz de 2 menos x, ¿hacia dónde tiene? ¿Infinito positivo o infinito negativo? Aquí tienen que evaluar o pensarle un poquito. Arriba siempre va a ser positivo y abajo va a ser positivo. Cuando, de hecho, siempre va a ser positiva la función, ¿estamos de acuerdo? No puede salir una raíz negativa de esto porque es función, ¿verdad? Este valor siempre va a ser positivo, este va a ser positivo, por lo tanto va a tender al más infinito. Desde luego, como dijimos la clase pasada, el límite no existe, pero tenemos una forma elegante de decir, bueno, no existe, pero se dispara hacia un número muy grande. ¿Ok? Es una forma elegante de decirlo, pero no existe. Muy bien. Ahora, asíntotas horizontales tendremos. Sí, por la definición del... Fíjense, voy a utilizar el teorema 5. El teorema 5, se los vuelvo a presentar acá. Voy a utilizar entonces el 5 ampliado. ¿Cuál utilizaría de estas dos? Pues utilizaría esta del menos infinito, ¿no? Porque aquí ya vimos que cuando x es mayor que... Cuando x es tiende al infinito positivo, no está definida la función. Entonces sería esta. Entonces observen cómo voy a utilizar la definición del límite para establecerlo. A ver, permítanme.
Entonces vean cómo voy a utilizar la definición del límite para establecerlo. Fíjense. Y las demás propiedades. 4 por el límite cuando x tiende a menos infinito de 1, su factor es el 4, de 2 menos x a la 1 medio, ¿verdad? ¿Y esto que es igual? A 0. Ahí está. Por la propiedad o por el teorema 5 ampliado, que sería este de acá. Interesante, ¿no? Bien. Ahora vamos a graficarlo. ¿Qué les parece si graficamos? A ver cómo queda la función. Vamos a graficar. Sería 4 entre la raíz de 2 menos x. Ahí está. Entonces vean que la asíntota, tenemos una asíntota en 2 y vamos a evaluar un número muy pequeño, f de menos 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Observen cómo va haciendo cuando x es muy grande, prácticamente entonces el valor es 0 o el límite es 0. Bien, vamos a continuar. Ok. En general, si f de x es igual a f de x entre g de x, entonces en la siguiente tabla se resumen los resultados para límites de las formas. El límite de cuando x tiende a de la función x compuesta por un cociente, límite cuando x tiende a infinito y cuando el límite de la función tiende a menos infinito. El símbolo L denota un número real. Entonces la forma del límite es cuando x tiende a infinito o menos infinito. Entonces si arriba me da, o sea, si f de x resulta ser un valor que existe, pues sería el real entre, y abajo resulta que no, que es un valor que tiende a más o menos infinito. Entonces el límite es 0. Tiene sentido, ¿no? Un número cualquiera que se imaginen, por más grande que sea, entre un número inmensamente grande, pues va a ser 0. Si arriba les da un número muy grande, o sea que no tiene límite, si límite ya sea positivo o negativo, entre L, el resultado es infinito. Y aquí puede ser infinito positivo o infinito negativo, depende de cómo esté la función, ¿verdad? O sea, eso ya depende de las propiedades de las funciones. Vamos a determinar si es más infinito o menos infinito. Y el entre 0, de la misma manera, va a ser infinito. Determinaríamos si es infinito positivo o infinito negativo. Aunque al final ambas no existen, ¿verdad? El más interesante entonces es cuando el límite existe y es 0. ¿Ok? Y bueno, con esto vamos a deducir muchas cosas. Ahorita van a ver. Se dice que el límite de la forma esta, fíjense, cuando el límite tiende a más infinito, como en este caso, más o menos infinito, o en este caso, cuando es menos.
son límites infinitos en el infinito. Entonces observen cómo ya combinamos las dos definiciones. Y esto es curioso, porque lo que empezamos, a ver, aquí está. Este caso, entonces, la combinación de ambos casos sería que tú pidas un límite cuando x tiende a infinito de una función x y el resultado sea infinito. Entonces serían límites infinitos en el infinito. Básicamente eso no me sirve para nada a la hora de hacer operaciones o cálculos. O sea, no tiene mayor aplicación que decir que la función se dispara, no crece muy rápido. Además, las propiedades de los límites dadas en los teoremas anteriores se cumplen, lo que ya habíamos visto, y este es otro autor que también dice lo mismo. Se cumplen las propiedades al sustituir a por más o menos infinito, en el supuesto de que los límites existan. En el supuesto de que el límite exista. Por ejemplo, fíjense, cuando yo sustituyo, quito a y pongo cuando x tiende al infinito, ¿cómo evalúan este límite? Si existen. Bueno, pues el límite del primero por el límite del segundo. Observen que ambos están x tiende al infinito. Pero estamos diciendo que estos no son límites en el infinito, ¿verdad? No son límites infinitos, más bien. O sea, no son límites infinitos en el infinito, sino que son límites que son números reales. Entonces el producto de esos números ya va a ser el límite de todo esto. Lo mismo con el cociente. El límite de cuando x tiende a infinito de un cociente es el límite de cada uno, siempre y cuando los límites existan, y además tengo que cumplir, o tengo que cuidar que el límite de abajo no sea cero, porque que el límite sea diferente de cero, porque si no, pues aún así no existe el límite, ¿verdad? Bien. Vamos a ver una cosa más. Comportamiento final. En las clases de precálculo se ve este tema, ¿sí? Dame un segundo. Regresé. En las clases de precálculo se ve este tema que hace referencia al comportamiento final de funciones polinomiales. Observen que tengo acá una polinomial. Vamos a leer lo que dice aquí. Cuando x es muy grande, se le dice comportamiento final justamente cuando x es muy grande por la derecha o por la izquierda. O sea, se tiende a más infinito o menos infinito por la izquierda o por la derecha, y eso se le llama comportamiento final. Y puede tener dos clases de comportamiento final, hablando de funciones polinomiales, ¿sí? Solo pueden ser de dos tipos. Bueno, son dos tipos, pero por dos veces. Podemos tener de tipo cúbica, así le vamos a llamar, que se comporte así, o su equivalente negativo. O podemos tener tipo cuadrática, que se comporte así, o su equivalente volteado. Entonces quiero que observen, aquí no me interesa lo que pasa cerca del origen, piensen en grande, me interesa lo que pasa alejado del origen. ¿Qué pasa con esta función cuando x es muy grande? Vemos que cuando x es muy grande, la y o f de x también es muy grande al positivo. Y aquí cuando la x es muy pequeña, pues f de x también es muy pequeña, si estamos de acuerdo, ¿verdad? De hecho, esto, lo que estamos viendo aquí serían límites infinitos en el infinito, pero pues ya con el signo que les decía. Aquí estamos separando por signos. Observen, puedo tener estos cuatro comportamientos en funciones polinomiales. Para este caso, fíjense, cuando aquí x es muy grande, f de x es muy pequeña. Y de este lado, cuando x es muy pequeña, f de x es muy grande, ¿verdad? Si estamos de acuerdo, o sea, ¿para dónde van las flechas? ¿Hacia dónde se dirigen?
Y aquí en este caso, cuando x es muy grande, f de x también es muy grande. Y cuando x en este caso es muy pequeña, f de x es muy grande, ¿verdad? Y aquí cuando la x es muy grande, la f de x es muy pequeña, o sea, es negativa, menos infinito. Y aquí, cuando la x es muy pequeña, tiende a menos infinito, f de x es muy pequeña, menos infinito. ¿De acuerdo? Entonces, estos 4 comportamientos se les llama comportamiento final. ¿Qué le pasa a una función polinomial cuando x es muy grande? ¿Sí? Y esto nos da luz, hablando de límites, de cómo va a ser el signo o hacia dónde se va a disparar la función, ¿verdad? Hacia el infinito positivo o hacia el infinito negativo. Entonces, pasa algo muy interesante también. Dada una función polinomial, cuando x es muy grande, el comportamiento de la función se parece nada más, se parece nada más al término principal, así se le llama al que contiene el exponente máximo, x a la n. Todos los demás, como dice el autor, son irrelevantes cuando la gráfica de la función polinomial se observa globalmente, es decir, para x muy grande. Observen que es o muy grande o muy pequeña, lo que acabamos de ver. Y aquí viene algo flipante. Podemos decir, hablando de límites, que el límite de toda esta función polinomial sota, grandota, ¿sí?, es el mismo límite únicamente del término principal. ¿Qué les parece? Vamos a hacer un ejemplo, o vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo con la ayuda de un graficador. Para ver este detalle. A ver, vamos a seleccionar 2 funciones cualquiera. ¿Qué les parece? Aquí tengo la función f de x es igual a x cúbica. Vamos a llamarle 5x cúbica. Y tengo otra que se llama 5x cúbica menos 3x cuadrada más 2x menos 1. ¿Cuál sería el límite de esta función en el infinito? El límite de 5x cúbica cuando x es muy grande, ¿cuál va a ser? Pues 5x cúbica tiene el comportamiento de esta. Si la graficamos sería esta. Entonces cuando x es muy grande, f de x tiende al infinito. Entonces lo que me está diciendo esta función que el límite, esto vamos a llamarle g de x. El límite de g de x cuando x tiende a infinito, pues es exactamente igual al límite de f de x cuando x tiende al infinito, que es igual a infinito. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando cuando tiende al infinito negativo. Vemos que cuando x tiende al infinito negativo, la y o f de x tiende al menos infinito. ¿Sí? Sí está claro, ¿verdad? Entonces, cuando el límite, el g de x, cuando x tiende a menos infinito, pues es exactamente igual al límite de f de x cuando x tiende a menos infinito, que es igual a menos infinito. Y ahorita vamos a graficarlas simultáneamente. Era lo que les quería mostrar. Vamos a graficar simultáneamente estas funciones. Bien, aquí tengo, ya habían visto este programa antes, es el MATCAD, en su versión estudiantil. F de x es igual a 5x cúbica. Ahí está. Y tengo g de x de 5x al cubo. Uy. Menos 3x
al cuadrado más 2x menos 1. Vamos a graficarlas simultáneamente. Y le ponemos f de x, coma, g de x. De hecho ya me lo está dando. Fíjense cómo ya se parecen. De aquí, de hecho me da un intervalo muy grande. Vamos a hacerlo más pequeño nosotros. Cuando x es igual a 5 y cuando y es igual a menos 5. Ahí está. Ahí están las dos funciones. Ok, de hecho vamos a ponerlo por acá. Menos 1 y menos 1. Ahí está. Fíjense cómo no se parecen. Pero en la medida que aumentamos el intervalo, 10 menos 10, o sea, el campo de visión, observen cómo 100 de una vez le vamos a poner. Observen cómo se van pareciendo. Aquí le vamos a poner 10. Vamos a poner 10. Observen cómo van creciendo. O sea, más bien se van pareciendo conforme en este caso x es muy, muy grande, ¿verdad? Fíjense cómo se parece. Vamos a ampliarla más. 100. Vamos a poner aquí un 0 más. Aquí un 0 más. Vean, observen cómo se parecen. Prácticamente las mismas, ¿no? Y de hecho, si evaluamos numéricamente, van a ver que los valores son muy parecidos. Entonces, cuando x es muy, muy grande, vamos a disminuir aquí el intervalo. Vamos a ponerle. Ahí está, miren qué bonitas. Cómo se parecen, ¿verdad? Y esto puede continuar. Todavía se van a aparecer más. Ahora sí vamos a ponerle uno más acá. Ahí está, miren. Y así, sucesivamente. Entonces, el comportamiento final lo dicta el término principal, básicamente. Es lo que me está diciendo aquí. Y lo interesante de esto es que el límite, o sea, ya ni me tengo que preocupar por lo que den estos resultados. Simplemente me concentro en que el límite va a estar dado por el término principal. Ahora, ¿de qué va a depender si es positivo o negativo? O sea, más infinito o menos infinito. Por cierto, vean la gráfica. Cuando x se hace muy grande, la y es muy grande positivo. O sea, x infinito positivo da f de x positivo. Cuando es muy pequeña, o sea, menos infinito, la y da también menos infinito. Entonces depende de qué es lo que dice el autor acá. Depende de an, del término principal, del coeficiente principal y del exponente. ¿Sí? El límite 15 constituye un ejemplo de límite infinito en el infinito. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, no sirve de nada esto, ¿no? Porque límites en el infinito que dan infinito, pues realmente no tiene mucha aplicación. La respuesta es que podemos utilizar esta situación a nuestro favor. Veamos lo siguiente. Evalúen este límite. Ya estamos viendo límites en el infinito. Ok, entonces vamos a evaluar este límite. ¿Cómo lo evaluamos? Hay dos maneras de proceder, ¿sí? Bueno, la primera es simplemente hacer uso del teorema 5 que acabamos de ver. Obviamente con ciertos trucos matemáticos para que sea coherente con lo que queremos demostrar. Entonces vamos a ver el límite de menos 6x a la cuarta más x al cuadrado más 1 entre dos x a la cuarta menos x. ¿Okay? ¿Cómo procedo con esto? Bueno, vamos a dividir todo. Voy a dividir todo entre el exponente más grande, o sea, entre una x con el exponente más grande.
En este caso, sería dividir todo entre x a la cuarta. ¿Sí? Voy a dividir el numerador y el denominador entre x a la cuarta, a ver qué pasa. Entonces esto sería cuando x tiende a infinito. El límite cuando x tiende a infinito de menos 6x a la cuarta entre x a la cuarta más x al cuadrado entre x a la cuarta más 1 entre x a la cuarta. O sea, estoy dividiendo todo, el numerador y el denominador, entre x a la cuarta. Y no se está alterando porque pues ambos estoy dividiendo, tanto el numerador como el denominador. O sea, estoy dividiendo, multiplicando por 1, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo nos queda? Simplificando. Menos 6, ¿verdad? Ahí está. ¿Y ahora qué voy a aplicar? Voy a aplicar el límite del de arriba y el límite del de abajo, por la propiedad que hemos aprendido. Así que lo voy a hacer en este paso directamente. Fíjense, para ahorrar tiempo. Entonces aquí sería igual al límite, cuando x tiende al infinito, lo que vimos en las diapositivas anteriores, el límite del de arriba y el límite del de abajo. Ahora, por el teorema 5 vemos que esto da 0, ¿verdad? Porque es 1 entre un número, entre x al cuadrado y como más infinito, o sea, como en la función 1 entre x cuadrada, pues todos los reales entran, puedo evaluar más infinito, o sea, existe el límite, esto da 0, ¿verdad? Esto también da 0 y esto también da 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Son evaluables. ¿De acuerdo a qué? Vamos a regresar. Primero, de acuerdo a esta, por si no les ha quedado claro, primero de acuerdo a esta propiedad, ¿verdad? Límite de arriba y límite del de abajo. Y después, o antes, como quieran verlo, por este teorema, que sería este de acá. Sí, básicamente este de acá, ¿verdad? R es racional. Ok, entonces ¿cuánto da? Da 0. Y tiene sentido, ¿verdad? Ahora vamos a pensar un poquito, intuitivamente. Tiene sentido porque cuando x es muy grande, ¿qué le pasa a este valor? Pues se hace 0, ¿verdad? 1 entre 100 al cuadrado, pues es un número muy pequeño. Por ejemplo, si yo evalúo. Y 1 entre x a la cuarta, o sea, 1 entre 100 elevado a la cuarta, un número todavía más pequeño. ¿Ok? Entonces, al final de cuentas, esto es igual a menos 6 entre 2, que es igual a menos 3. ¿Ok? Entonces, ese sería el límite, menos 3. Ahorita vamos a graficar. Ahora, otra pregunta. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a menos infinito? De la misma función. De esta función acá. O sea, de la misma. Buena pregunta, ¿verdad? Realmente es el mismo. ¿Por qué es el mismo? Porque también aplica, ya sea más infinito o menos infinito. Cuando aplicamos el teorema, observen que no importa si es más infinito o menos infinito. Al final, para ambos casos es 0. Voy a volvérselos a presentar. Aquí está. Si lo tengo de esta forma, ya sea para más infinito o menos infinito, al final es 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que tengo una asíntota, perdón, que mi función tiene una asíntota horizontal, en este caso, en menos
3. No se ve acá. Aquí está, el menos 3. ¿De acuerdo? Bien. Algunos autores y algunos maestros les gusta proceder de esta manera, sustituyendo. Bueno, esto quedamos que es igual a menos 3, ¿verdad? De la función. Algunos profesores les gusta proceder evaluando, ¿verdad? Ponen, por ejemplo, este paso. Ponen, pues esto sería menos 6. O sea, no está mal. Pero en lo personal a mí no me gusta utilizarlo. ¿Por qué? Porque se me hace un poquito pues contradictorio con lo que les estoy diciendo de que el infinito no es un número. ¿Cómo sería aquí? Pues 1 entre infinito al cuadrado, ¿no? O sea, sustituyen directamente, a eso voy. Tal vez, o sea, no es que esté mal, pero no sería la mejor manera de proceder en mi caso. O sea, yo se los digo sinceramente. Ahí está, así. Bueno, pues cuando sustituyen, pues esto se va, esto se va. Al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Y al final solo les queda menos 6 entre 2. A mí, en lo personal, no me gusta sustituir directamente el infinito, por lo que ya les dije. Me gusta mejor utilizar los teoremas. Y de esta manera, pues, queda más claro y no violamos ninguna regla porque el infinito, pues, no es un número. ¿Ok? Pero bueno, si lo quieren hacer así es válido, no se los voy a... Siempre y cuando entiendan qué están haciendo, ¿ok? Porque muchos se pueden confundir, sobre todo cuando tenemos cuestiones un poquito más... funciones un poquito más complicadas. Vamos a graficar esta función para ver. Creo que era todo lo que me pedía, ¿no? A ver. Evaluar el límite. El límite entonces es menos 3. Vamos a evaluar. Es entonces menos 6, 1, 2, 3, 4 más x más 1. Todo esto entre 2, 1, 2, 3, 4 menos x. Vamos a dibujar y igual ¿a qué? A menos 3. Ahí está, entonces tenemos una asíntota en menos 3. ¿Ok? De hecho podemos evaluar, ¿no? Vamos, f de 1000, ¿qué les parece? 1000.1, ahí está ya. Casi, ¿verdad? Lo mismo sucede con f de menos 1000. También es casi menos 3. ¿Ok? Es interesante. Creo que aquí atraviesa la función. Por acá hay un corte. Aquí está. Acuérdense que las asíntotas horizontales sí pueden cortar. No, es un extremo. Es un extremo. Por aquí deben andar la intersección. Obviamente la intersección es en 3, ¿no? Pero aquí está el extremo y vuelve a bajar. Entonces hay 2 cortes. Bueno, ya no vuelve a bajar. En este caso ya se mantiene. Pero bien, sí está claro. Lo mismo pasa con el menos infinito, ¿no? El menos infinito pues también es 3, ya lo vimos. Ok, vamos a continuar. Otra manera de proceder, que es de acuerdo al comportamiento final que les había comentado ahorita, es que para esta misma función ¿sí? De la misma función puedo decir que es el límite únicamente del primer término de arriba, ¿sí? Entre el primer término de abajo. Básicamente lo podemos expresar así. Sería el límite cuando x tiende a infinito de lo de arriba entre el límite
x tiende a infinito, del término principal del de abajo. Esa sería una manera también sencilla de proceder. ¿Y esto cuánto da? Bueno, perdón, aquí sería... Aquí estamos observando que daría infinito, ¿verdad? Tanto arriba como abajo. Pero si dividimos, o sea, si hacemos la división antes de proceder, me queda menos 6 entre 2, que es igual a menos 3. Entonces el límite de la función es menos 3, ¿verdad? ¿Esto cómo es posible? Pues tomando los términos principales y dividiendo. De hecho, esta es la manera en la que se enseña a calcular asíntotas horizontales. Toma el término, si los términos son del mismo grado, tendrás una asíntota en los coeficientes, en la división de los coeficientes, en el cociente de los coeficientes, que sería menos 3. ¿Ok? Bien. Vamos a continuar. De hecho, aquí, nada más como comentario, es el límite de todo, para que quede, porque así sí darían puros infinitos, ¿verdad? Es el límite de x tiende a infinito de esto. Ahí está. Que son los términos principales. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Vamos a evaluar el siguiente límite. ¿Cuánto daría? Hagan ustedes solos. Pues pónganle pausa y tienen el tiempo que ustedes quieran. ¿Ok? Háganlo solos, a ver cuánto les da el límite. Pues estamos viendo que el límite sería, así como está, haciendo el primer método que vimos, o el segundo, pues sería 3/5, ¿verdad? Positivo. Entonces, puede ser el límite, cuando x tiende a infinito, ya sea positivo o negativo, ¿verdad? Al final es indistinto. De 3x cuadrada menos x menos 2 sobre 5x cuadrada más 4x más 1. Entonces todo esto lo dividimos entre x y todo esto, perdón, entre x cuadrada, y esto es igual. O sea, esta sería obviamente con práctica ya lo pueden hacer de manera directa, no dan 3/5, pero esto sería como que de manera completa, ¿no? O total. Límite, ¿no? No se les olvide. Y esto es igual, pues esto se va. Y esto me da 3/5. Ahora, esto aplica tanto el límite infinito positivo como infinito negativo. ¿Ok? Ahí grafiquen ustedes y comprueben. Siguiente ejemplo. ¿Cómo evalúan el siguiente límite? De la misma manera, ¿no? El mayor exponente sería x cúbica. Esto me da
Observen que arriba y abajo no queda, ¿sí? O sea, observen que en este caso, aquí, pues sí me quedaría 1, ¿verdad? Esto se va. Pero en el caso de abajo, este se va y este se va. Y me quedaría menos 1 entre 0. Prácticamente que no existe. ¿Sí? No existe el límite. Pero vamos a... Ay, perdón, no vieron lo que hice. Aquí está. Aquí está. El límite de arriba, o sea, dividí todo entre x cúbica. Y arriba me da menos 1, pero abajo me da 3 entre x cuadrada y 2 entre x cúbica. Básicamente me da 0 abajo, ¿verdad? El límite realmente no existe. Ahora, si yo quisiera saber cuál sería el límite utilizando la simbología de infinito, o sea, no existe, aquí lo vemos, no existe. Pero voy a aplicar el método de considerar únicamente los términos principales, ¿sí? En este caso sería menos x cuadrada, perdón, menos x cúbica, arriba, ¿sí? Porque el comportamiento final va a depender de solo los términos principales, menos x cúbica entre 3x. Y aquí está lo interesante. Entonces el límite, cuando x tiende a infinito, se va a parecer a una de menos pues a una menos un tercio de x cuadrada. ¿Ok? Se va a parecer a una de menos un tercio de x cuadrada. Ahora, menos un tercio de x cuadrada. Cuando x tiene infinito, la función x cuadrada negativa, pues va para abajo. Entonces, el límite, cuando x tiende a infinito, pues sería, la y va para abajo, o sea, se hace más grande. O sea que la f de x tiende a menos infinito. Entonces este sería menos infinito. Que al final de cuentas, pues no existe este ejemplo. De hecho, esto es un claro ejemplo de límites infinitos en el infinito. ¿Ok? De hecho, vamos a graficarlo, a ver cómo queda. ¿De acuerdo? Vamos a graficar esto. Sería 1 menos x cúbica. Todo esto entre 3x más 2. Y ahí está. ¿Ok? Observen cuando x se hace muy grande, pues la y se hace pues todavía más grande en valor, pero pues va a menos infinito. ¿Ok? Sí está claro, ¿no? Siguiente. Grafique esta función. ¿Cómo les quedará esta? Ah, aquí me están diciendo graficar. Ojo, aquí ya tengo que graficar. ¿Sí? No solamente evaluar. Aquí, mucho ojo con lo que les piden. Aquí ya nos adelantamos. Aquí me piden graficar. ¿Sí? Vamos a graficarla. Graficar f de x igual a x cuadrada entre 1 menos x cuadrada. Ok. Primero que nada vamos a calcular el dominio. Dominio de la función. Arriba cualquiera puedo meter, o sea, en el numerador cualquiera puedo meter. En el denominador tengo problemas. Entonces tengo que ver qué valores
me hacen 0 lo de abajo para no tomarlos en cuenta. Entonces aquí veo que es una diferencia de cuadrados. Sería 1 más x y 1 menos x igual a 0. Por lo tanto, x igual a 1 lo descarto. x1 y x2. X igual a menos 1. No los puedo utilizar. Entonces el dominio sería desde menos infinito. Ojo, desde menos infinito hasta más infinito. Perdón, hasta menos 1. Sin tocarlo. Menos 1. Llego a 1. Sin tocarlo. 1 hasta infinito. Ese sería el dominio. Ya que establecí el dominio, pues ya puedo calcular ahora sí. Vamos a calcular asíntotas verticales. Aquí está el eje de las X y el eje de las Y. Las asíntotas verticales pues las definen el denominador, ¿verdad? Cuando X se acerca a un valor, como si tienen a infinito positivo o infinito negativo. Entonces las asíntotas verticales vienen dadas por justamente los valores donde son 0. Entonces sería 1 y menos 1. X igual a 1 es una asíntota vertical. Y x igual a menos 1 es otra asíntota vertical. Perfecto. Ahora, ahorita vamos a ver si se dispara para arriba o para abajo de cada lado. ¿Sí? Asíntotas horizontales. ¿Cómo calculo las asíntotas horizontales? Pues evaluando el límite. Cuando x tiende a infinito, positivo, infinito, negativo. ¿Sí? De la función. Entonces aquí estoy viendo fácilmente que el límite sería menos 1, ¿verdad? Porque sería el límite, si divido todo entre x cuadrada, me queda arriba x tiende a infinito de 1 sobre 1 entre x cuadrada menos 1, ¿verdad? Y esto es igual a menos 1. Ese sería el límite, cuando x tiende a más o menos infinito. ¿Sí? ¿Qué hice? Dividí todo entre x cuadrada, arriba y abajo. Entonces tengo una asíntota horizontal en menos 1. Por cierto, otra cosa que no les he dicho y que también puede ayudar, les recomiendo que lo hagan antes de, es evaluar si la función es par o impar. Es decir, si es simétrica con respecto al eje X o al origen. Sí, eje X, sí, eje X. Si es simétrica con... Perdón, al eje Y. El eje X, no. Al eje Y, si es simétrica con respecto al eje Y y al origen. Entonces esto también nos ayuda a graficar mucho más rápido. ¿Cómo evalúo? Digo, ¿cómo verifico si es par o impar? Es decir, si tiene simetría, evaluando f de menos x y se me da la misma función al evaluar, ustedes ya saben evaluar. Entonces aquí estoy viendo que f de menos x es igual a f de x, ¿verdad? Porque cuando evalúo, pues aquí me da lo mismo, x cuadrada entre 1 menos x cuadrada. La misma función. Entonces si f de menos x es igual a f de x, tengo una función par, que significa que es simétrica con respecto al eje de las y. Forma un espejo, se espeja alrededor de y. Y eso ya me ayuda bastante a graficar. Bien, ya que tengo las asíntotas, ahora voy a colocar los puntos clave y evaluar, jóvenes, así como tal, evaluar. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los puntos claves que tengo? Tengo, por cierto, intersecciones en el eje X, se me estaba olvidando. Intersecciones. Las intersecciones ya habíamos visto que los va a definir el numerador. Entonces, el numerador me va a dar las intersecciones con el eje de las X. Es decir, cuando x cuadrada es igual a 0, pues ya tengo ahí una intersección.
cómo resolvemos la ecuación del numerador, pues esto está fácil, ¿no? X es igual a 0. Ahora sí, puntos claves serían las asíntotas en -1, la intersección en X en 0 y la otra asíntota en 1. Son todos los puntos claves. Ahora, por el teorema del valor intermedio, ¿sí? Donde hay una intersección, que sería en X igual a 0, la gráfica es enteramente positiva o enteramente negativa. Es decir, si atraviesa, ya no va a haber otro punto de retorno por el teorema del valor intermedio. O sea, va a continuar. Entonces, aquí es tal cual, muchachos, evaluar. ¿Qué les parece si evalúan con punto 5 positivo? ¿Cuánto les da? Si evalúan con X igual a punto 5, ¿cuánto les da? Da positivo, ¿no? Punto 5, 1 menos punto 25, entonces da positivo. Quiere decir que aquí tengo una intersección y aquí en adelante va a ser positiva la función. Por simetría, pues va a ser lo mismo de este lado. Ahí tenemos las asíntotas. ¿Ok? Ahora, después de 1, ¿qué les parece con 2? Bueno, y aquí toda la función es positiva. De hecho, por simetría también aquí es positiva toda la función. ¿Sí? Es positiva desde -1 hasta 1. Es positiva. Y de 2 en adelante, bueno, de 1 en adelante, ¿cómo será? Evaluamos. Cuando X es igual a 1, perdón, a 2, estoy evaluando con X igual a 2. Estos son mis puntos claves. Puntos claves. Y pues estoy evaluando con X igual a 2. A ver qué pasa. 2, 4. 4 arriba y abajo me da 1 menos 4, da negativo, menos 3. Me interesa, entonces va a dar negativo. Entonces quiere decir que la función es negativa. Sí, la función es negativa en este intervalo. Por simetría va a ser negativa en este intervalo. Y como es negativa, por ser asíntota esta, pues no la va a tocar, ¿verdad? Pues como es negativa, la función viene de esta manera. Y es asíntota por simetría. Ahí está. Okay, y es asíntota con X igual a -1. No lo puse acá, pero es... Bueno, perdón, Y igual a -1. Así se vería la función. Si graficamos, pues vamos a ver cómo queda. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, esto es con práctica. Muchachos, con práctica salen las gráficas. Tienen que practicar. ¿Ok? Ahora, estamos viendo cuál sería el límite cuando X tiende a -1 por la izquierda. Pues sería menos infinito, ¿verdad? Ya las asíntotas aquí me lo dan. Tiende a menos infinito, ¿verdad? Cuando X tiende a -1 por la izquierda. Por la derecha tiende a más infinito, y etcétera. Bien. Vamos a continuar.
Este está interesante. ¿Qué pasa con el límite de esta función sota? Pues no nos vamos a espantar. Sí, lo primero que hay que hacer es no espantarse. Voy a transcribirla. Hay que evaluar allá. En esta función hay que evaluar, ¿ok? Vamos a evaluar ese límite. El límite cuando x tiende a infinito positivo de la raíz de 2x cúbica menos 5x cuadrada más 4x menos 6 sobre 6x cúbica más 2x. Ahí está. Entonces, lo primero que hay que hacer es, nosotros de los teoremas anteriores ya sabemos que esto es igual a la raíz si existe el límite de todo esto, ¿verdad? 2x cúbica menos 5x cuadrada más 4x menos 6 sobre 6x cúbica más 2x. Ahí está. Ahora, ya que tengo esto aquí, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Vamos a aplicar, pues dividir todo entre x cúbica, ¿verdad? Sería una buena estrategia, dividir todo entre x cúbica, lo que está dentro. Y si me da un valor positivo, pues quiere decir que sí existe la raíz de ese valor positivo, así que el límite sí existe, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo esta vez utilizando solo los principales, para no escribir tanto. Los términos principales, el límite cuando x tiende a infinito de la raíz de 2x cúbica menos 6x cúbica. Esto es igual a la raíz, pues, de 2 entre 6, ¿verdad? Esto es igual a la raíz de 2 entre... Perdón, la raíz de 2 entre 6 es la raíz de 1/3. Esto es igual a 1 entre raíz de 3. ¿Estamos de acuerdo? Ya sí me ahorré varios pasos. Entonces, el límite efectivamente sí existía. Y cuando x tiende a infinito, pues es igual a 1 entre raíz de 3. Ahí se los dejo de tarea para que grafiquen ustedes. Una pregunta interesante sería ver cuál es el dominio. ¿Existirá? Eso les dejo como para que piensen. ¿Existirá el límite cuando x es menos infinito? Porque aquí lo único que estamos evaluando es cuando x tiende a más infinito. Entonces, ¿existirá el límite cuando x es menos infinito? Se los dejo de tarea para que piensen. ¿Ok? Para que le piensen un poco. Si existirá el límite cuando x tiende a menos infinito. Bien, vamos a continuar. Ok, aquí vienen los ejemplos más interesantes. A ver, determina si la gráfica f de x tiene asíntotas horizontales. Vamos a determinar si tiene asíntotas horizontales. ¿Cómo? Pues con la definición del límite, ¿verdad? Ahora, como me están diciendo si tiene asíntotas horizontales, acuérdense que puede tener hasta 2 asíntotas horizontales. Lo comenté en la clase pasada. Entonces hay que evaluar el límite cuando x tiende a infinito positivo y otra cuando el límite tiende a infinito negativo. Hay que evaluarla. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Observen que les estoy poniendo acá la definición de valor absoluto y también una propiedad que vimos del valor absoluto y de la raíz cuadrada de un número al cuadrado. Ya lo habíamos hablado anteriormente. Entonces,
Ya con esto vamos a resolverlo. Okay, es el límite de 5x entre, cuando x tiende a... Ah, bueno, este todavía no lo hemos hecho. Primero esto, tenemos esto de acá. La función de la raíz de x cuadrada más 4. Okay. Voy a dividir todo entre x. Okay, voy a dividir todo entre x, pero x truqueado. Voy a poner entre raíz de x al cuadrado. Observen. O sea, voy a dividir todo entre 1, pero va a estar truqueado. 5 entre x, raíz de x al cuadrado, ¿sí? Sobre raíz de x cuadrada más 4 sobre raíz de x al cuadrado. ¿Ok? Lo primero que voy a hacer. Y esto lo voy a... Ahora lo voy a volver a reescribir por la propiedad del límite que está acá. ¿Sí? Por esta propiedad voy a convertirlo en valor absoluto. Aquí me da 5x entre el absoluto de x sobre, y aquí la voy a meter en la raíz, ¿sí? ¿Cómo quedaría dentro de la raíz? Pues x cuadrada sobre x cuadrada más 1 sobre x cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Metí la raíz en... Perdón, sí, metí la raíz cuadrada de x al cuadrado dentro de la raíz. Y esto, simplificado, pues quedaría 5x. El valor absoluto no lo puedo eliminar, así queda sobre la raíz de 1 más 1 entre x cuadrada. Así quedaría. ¿Okay? Ahora sí, aquí viene lo interesante. Voy a evaluar el límite. El límite de la función. Fíjense. Estamos de acuerdo que el límite, cuando x tiende a más infinito, caemos en esta categoría. Cuando el límite tiende a más infinito, estamos tomando un valor de x mayor que 0. Por lo tanto, el absoluto se hace positivo. ¿Sí? Y cuando x es menor que 0, o más bien cuando tomamos cuando x tiende a menos infinito, estamos tomando un valor menor que 0. Por lo tanto, cae en esta categoría de la definición. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si yo quiero, cuando x es mayor a 0, el límite, ahora sí, el límite cuando x tiende a más infinito, ¿sí? Sería 5x entre, aquí está la clave, ya no pongo el valor absoluto, como voy a evaluar con un valor que tiende a más infinito, es decir, mayor que 0, ¿sí? Es decir, 1 millón, 2 millones, 10,000 millones, lo que sea, se está acercando al infinito positivo, por lo tanto es mayor que 0. Y aquí entonces, tomando la definición, esta de acá, pues sería positivo, ¿verdad? Entre la raíz de 1 más 1 entre x cuadrada. Esto es igual, esto se va con esto. Me queda 5 entre, o sea, sería el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 0, ¿verdad? Esto tiende a 0. Por lo tanto, el valor es 5 entre raíz de 1, que es igual a 5. Entonces, cuando x tiende a más infinito, tengo una asíntota horizontal en 5. Ahora, esta no es toda la solución. Solo evalué únicamente cuando x tiende a más infinito. Aquí no puedo decir que el límite es el mismo. O sea, no puedo decir que el límite cuando x tiende a menos infinito es el mismo, sino que tengo que utilizar la otra definición del valor absoluto, cuando x es menor que 0, ¿verdad? Entonces, cuando x es menor que 0, ya tengo el límite, cuando x tiende a menos infinito, es válido, menor que 0, de 5x entre, como estoy tomando un valor menor que 0, sería negativo, menos x entre, pues, la raíz de 1 más 1 entre x cuadrada.
Y esto me queda menos 5 sobre 1 más 0 raíz. Y esto es igual a menos 5 entre 1 menos 5. Ahí está. Esas serían las asíntotas para este problema. Quiero que observen y le presten atención a lo que hicimos, ¿verdad? Tuvimos que utilizar la definición del valor absoluto para poder resolver esta. Entonces no es tan directa. Entonces cada vez que yo vea un problema, tengo que ser consciente si el límite, cuando x tiende a más infinito o a menos infinito, ¿sí? Cuando tiende a más infinito o menos infinito, no sé cómo lo vean ustedes, son el mismo. Sobre todo en las raíces cuadradas. Cuando tenemos raíces cuadradas, ahí no se cumple que la asíntota horizontal sea para menos y más infinito, ¿sí? En las racionales, polinomio entre polinomio, ahí sí, no es el mismo. Pero en las raíces, ahí sí tengo que prestarle atención. ¿Okay? Y vamos a graficarlo para que vean. Vamos a graficar esta. Entonces es interesante cómo se aplicó la definición de valor absoluto, ¿verdad? La función era 5x entre la raíz de x cuadrada. Piensen igual en el dominio, ¿sí? Más 4. Ahí está. Fíjense que en y igual a 5 tenemos una asíntota y en y igual a menos 5 tenemos otra asíntota. Ahí está. Entonces, ojo con la definición del valor absoluto, ¿sí? Bien, vamos a ver otro problema. Aquí hay nada más para tener en cuenta. Un ejemplo de una curva con dos asíntotas horizontales es y igual a tangente inversa de x. Ya lo explicamos la clase pasada, ¿verdad? La tangente inversa, pues aquí estamos viendo su gráfica. Tiene dos asíntotas horizontales en pi entre 2 y en menos pi entre 2. ¿De acuerdo? Y bueno, y aquí está lo que yo les expliqué. Esto se sigue del hecho de que las rectas x más menos pi entre 2 son asíntotas verticales de la gráfica tangente de x. Entonces cuando se invierte, pues las horizontales se vuelven asíntotas, perdón, las asíntotas verticales se vuelven asíntotas horizontales. Aquí está estos otros. Aquí están estos otros problemas. Encuentre las asíntotas horizontales y verticales de la gráfica de la función ese que está allá. Traten de hacerlo solos como pista. Tienen que considerar el valor absoluto, ¿okay? Para el caso del de arriba. El de abajo no, ¿sí? Pero para el de arriba sí tienen que considerarlo, ¿okay? Vamos a resolverlo entonces, si ya lo tienen o si no lo tienen. Por cierto, me están pidiendo encontrar, en el caso de arriba, las asíntotas horizontales y verticales de la gráfica de la función, ¿ok? Lean bien sus instrucciones. Encontrar asíntotas verticales y horizontales de la siguiente función: 2x al cuadrado más 1. Todo esto entre 3x menos 5. Okay. Asíntotas horizontales, asíntota. La vertical está fácil, ¿verdad? La asíntota vertical está fácil, es cuando 3x menos 5 es igual a 0. Por lo tanto, x tendría que ser 5 tercios. Ahí ya tenemos una asíntota vertical en 5 tercios.
¿Ok? Ahora, las asíntotas horizontales, ahí sí hay que pensarlo un poquito más. Vamos a establecer lo mismo. Sí, vamos a dividir todo entre raíz de x al cuadrado o valor absoluto truqueado, ¿no? Esto es igual. F de x es igual. Más bien no. No sé. Entre raíz de x cuadrada sobre 3x menos 5 sobre raíz de x cuadrada. Esto es igual. El absoluto, ¿verdad? Ah, bueno, aquí lo metemos. Aquí sí, de hecho aquí lo vamos a meter. Y aquí es donde tenemos el absoluto. Ahora sí. El límite cuando x tiende a más infinito, ¿cuál sería? La respuesta positiva. Aquí tenemos la raíz de 2 más 1 entre x cuadrada sobre 3x entre x menos 5 sobre x. Esto es igual al límite cuando x tiende a infinito de la raíz de 2 más 0 entre 3 menos 0. Esto sería igual entonces a positivo raíz de 2 entre 3. Ahí está. Ese sería el límite. Ahora, cuando x es más infinito, ahora cuando x es igual a... Bueno, el límite de la misma función cuando x es menos infinito. Estoy diciendo que x es menor que 0. Estoy diciendo que x es... Problemas técnicos. Entonces, aquí, bueno, lo voy a hacer, te se los presento. Más 1 entre x cuadrada sobre a ver, aquí está. Estoy experimentando problemas técnicos. Ahí está. Aquí me da 3, perdón. 3. Entonces, esto es igual a raíz de 2 entre menos 3. ¿Okay? Ese sería el límite. Que pues es igual a menos 2 entre raíz de 3. ¿Okay? Así terminaría. Cuando x es... Observen cómo le puse el negativo. ¿Sí? Aquí ya lo hice, lo omití, pero aquí teníamos un menos x, ¿verdad? Que se va con este x. Y bueno, este menos 5 se convierte en más 5, aunque realmente no importa porque pues al final esto se va. 0. ¿Ok?
Y ya da menos 2/3. Menos raíz, perdón, de 2 entre 3. ¿Les parece si graficamos? Vamos a graficar. Arriba era raíz de 2x cuadrada más 1. Y abajo teníamos todo esto. (3x menos 5). Entonces serían en raíz de 2 entre 3. Ahí está. Y menos raíz de 2 entre 3. Y ahí está, ahí se ve. ¿De acuerdo? Ahí están las asíntotas. ¿Qué tal? Está interesante esto de valor absoluto, ¿verdad? ¿Cómo aplicarlo? Vamos a continuar ya con el último ejercicio. Bueno, este se los dejo de tarea. Se lo voy a dejar de tarea a ustedes para que lo razonen. Y les voy a dar 2 tips. El primero, esta es una función. Es una función par. Sí, es una función par. Así que es simétrica con respecto al origen. Y número 2, aquí pues tendrían que meter una x cuarta. ¿Sí? Tendrían que meter una x cuarta. Dentro de la raíz, ¿verdad? Entonces tendrían que meter raíz de x cuarta. Y aquí no hay problema, da x cuadrada. ¿Por qué? Pues porque todo número elevado al cuadrado siempre va a dar positivo, así que no tenemos el problema del valor absoluto. Y esto me da muchas pistas también. ¿Ok? Entonces, el resultado al que deben de llegar es que tenemos una asíntota. Hay que evaluar, ¿verdad? Perdón, hay que evaluar cuando x tiende a infinito. El resultado, el límite de esa función cuando x tiende a infinito, de esa función, es menos 7 medios. Menos 7 medios. Otro tip, tiene que multiplicar por su conjugado. O sea, tiene que multiplicar por su conjugado todo esto. Así que échenle ganas y traten de hacerlo solos. De todos modos pueden graficar y ven la respuesta. Ahora, como les decía, es simétrica. En este caso, tanto para más infinito como menos infinito, tiene la misma asíntota. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a terminar con un ejercicio bastante interesante. Pero primero, bueno, vamos a ver la teoría y después ahorita pasamos al ejercicio. A ver, cuando se trabaja con funciones que contienen la función exponencial natural, los 4 siguientes límites ameritan una atención especial. Fíjense, vamos a ver qué tal con estos límites. Vamos a ver que vamos a tener límites de todo tipo. Límites que tienen a 0 y límites que tienen al infinito. Veamos. Y vean las gráficas. ¿Ok? Vean las gráficas. Aquí tenemos la gráfica tal cual, exponencial, e a la x, la más básica, e a la x. Es creciente, pasa por 0,1. Cuando x es 0, pues e a la 0 es 1. Da 1, ¿verdad? Y vean que cuando, de hecho ustedes ya pueden ver que cuando x tiende a menos infinito, se hace asíntota con la y igual a 0, ¿verdad? Entonces es 0.
Pero cuando y tiende a más infinito del azul, pues se dispara el valor. O sea, es infinito. No existe, pero es más infinito. Ahora, si graficamos una función simétrica a esta, pues se vería como se ve esta, obviamente. Pero aquí cambiaríamos el signo, sería menos x, e a la menos x. Ahora, cambian los papeles. Cuando x tiende al infinito positivo, esta se hace 0. Cuando x tiende al infinito negativo, esta se hace más infinito. ¿Qué es lo que nos está diciendo estos límites? El límite de e a la x cuando x tiende al infinito es el infinito, que sería esta en azul. Esto sería un límite infinito en el infinito, ¿verdad? Ahora, cuando x tiende a menos infinito, e a la x pues tiende a 0. Ahora vemos la roja. Cuando x tiende a más infinito, e a la menos x pues tiende a 0. Y cuando x tiende a menos infinito de la roja, pues la función tiende al infinito positivo. O sea, aquí también tendríamos un límite infinito en el infinito. ¿Okay? Entonces es interesante ver cómo se comporta esta función. También con los logaritmos pasa algo similar, ¿no? Pero quiero que aterricemos esto que estamos viendo, que está fácil de ver. Solamente aquí que yo les recomiendo que no se lo memoricen, sino que vean sus gráficas. O sea, lo que yo hago es hacer una grafiquita sencillita y con base a esa grafiquita pues yo ya veo cuáles serían los límites que estoy estudiando. ¿Ok? Vamos a ver unos ejemplos. Determine si la gráfica f de x, esa que vemos ahí arriba, tiene alguna asíntota horizontal. Ok, ¿cómo lo vamos a determinar? Pues fácil. F de x es igual a 6 entre 1 más e a la menos x. Perdón, aquí está. Ahí está. Entonces, si tiene alguna asíntota horizontal, pues vamos a evaluar los límites. Límite tanto en el infinito positivo como en el infinito negativo. En este caso, pues, es fácil de ver cuál es la que vamos a manejar, ¿verdad? Es e a la menos x, ¿verdad? E elevado a la menos x. Entonces tenemos, se vería así. Entonces el límite cuando tiene, en este caso sería a infinito positivo, de 6 entre 1 más e a la menos x, pues esto es igual a 6 entre 1 más 0, ¿verdad? Porque vemos que cuando tiene infinito, la gráfica e a la x, e a la menos x tiende a 0. Por lo tanto, el límite es igual a 6, ¿verdad? Y el límite cuando x tiende a menos infinito, vemos que tenemos 6 entre 1 más, ¿qué le pasa en esta gráfica? Vemos que el valor se hace muy grande, ¿verdad? Aquí este valor se hace muy grande. Aquí lo estamos viendo. Esta función se hace cuando x tiende a menos infinito. Se hace muy grande, ¿verdad? Entonces, básicamente, este es un número muy grande. Les decía, no acostumbro a hacer eso, pero para que vean, esto es un número muy grande. Cuando x tiende a menos infinito, e a la x tiende a un número muy grande. Entonces esto, un número pequeño entre un número muy grande, pues va a dar 0. Entonces tenemos dos asíntotas horizontales, ¿verdad? Un número muy grande, perdón,
cuando es 6 y cuando es 0. Vamos a graficarlo. ¿Sí está claro? Sí está claro por qué, ¿verdad? Es viendo el comportamiento de la función e a la menos x. Y vamos a graficarla, a ver cómo se ve. ¿Qué les parece? Aquí está. Entonces tendríamos 6 entre 1 más e elevado a la menos x. Ven qué bonita está. Tenemos en 6 cuando es más infinito y tenemos en 0 cuando es menos infinito. Aquí también cabe aclarar que es bueno encontrar el dominio antes de ejecutar, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece? Está sencillo, ¿no? Una vez que ya tienen práctica, que van practicando, ya se hace, esto se vuelve más sencillo, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Vamos a continuar entonces con los otros dos ejercicios. Ya con eso terminamos la clase de hoy. Evalúa el límite. Este está buenísimo. Este está bueno este ejercicio. Vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de e a la 1 entre x. ¿Ok? Vamos a evaluar el límite de e a la 1 entre x cuando x tiende a 0 por la izquierda. Aquí vamos a aplicar algo que se llama, vamos a sustituir por una variable. Y es que este ejercicio está interesante. Es un poquito más complicado, pero ya que entendemos cómo funcionan los límites, podemos aplicarlo. ¿Ok? Bien. Primero quiero que veamos esto que está acá arriba. Es 1 entre x. ¿Sí? ¿Qué pasa con, pues, analizando solo el exponente? Olvidémonos de la e un rato. ¿Qué pasa con el exponente cuando x tiende a 0 por la izquierda? Vamos a graficar solo 1 a entre x. Sería esta función, ¿verdad? Entonces vemos que cuando x tiende a 0 por la izquierda, esto de aquí arriba tiende a menos infinito. ¿Sí? Entonces aquí viene lo del cambio de variable. Fíjense, vamos a decir, si t es igual a 1 entre x, entonces sabemos, o se puede decir que t tiende a menos infinito. Aquí lo estamos viendo, a menos infinito. Cuando x tiende a 0 por la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con esto, podemos hacer una pequeña sustitución. Podemos decir que el límite de e a la t, escuchen, ya lo cambié, e a la t, cuando ahora t tiende a menos infinito, ¿a cuánto va a ser igual? ¿Cómo ven? Utilizando el exponente, hicimos un pequeño cambio. Y eso está fácil porque ahora, pues vamos a, como no sé cómo se comporta esto, vamos a graficarla. Solo que aquí voy a poner t y aquí voy a poner f de t, ¿verdad? ¿Cómo se ve e a la t de exponencial? Bueno, esa se ve así. Esta se ve así, ¿verdad? E a la t. Entonces, ¿qué estoy viendo? Que cuando t tiende a menos infinito, este valor es 0. Entonces, ya resolví esta ecuación. Así que el límite de e a la 1 entre x, cuando x tiende a 0 por la izquierda, es igual a 0. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo? Vamos a graficar si quieren para ver cómo se ve. ¿Verdad?
es e elevado a la 1 entre x. Chispas. Bueno, aquí les hacía una pregunta. Bueno, quiero que ya lo están viendo, pero quiero que hagan el cálculo analítico. ¿Sí? Hagan el cálculo analítico de si esta tiene, bueno, ya lo están viendo, lo ven en la pantalla, pero les hice una pregunta aquí. ¿Tiene asíntotas horizontales? Chéquenlo. Tendrían que sustituir x cuando x tiende a infinito y a menos infinito, que es lo que pasa, ¿verdad? Pero también antes de esto hay que ver el dominio de la función. ¿Ok? Entonces, ¿dónde es válida? ¿Dónde es continua la función, ¿verdad? De todos modos, en las misceláneas, bueno, en los ejercicios que van a ver de esto, bastante interesantes, vamos a practicar todo esto que estamos hablando. Ok, entonces ya no les voy a regresar la gráfica, háganlo ustedes y chequen si tienen asíntotas horizontales y traten de calcularlos de manera analítica. Finalmente, ¿existirá el límite cuando x tiende a infinito del seno de x? La respuesta corta, no. La respuesta larga, no, porque el seno es una función que se va moviendo entre menos 1 y 1, ¿verdad? El seno es una función que se va moviendo y permanece en esa oscilación, ¿verdad? Entre menos 1 y 1. No tiende, perdón, aquí es más 1 y aquí es menos 1. No tiende a un número en específico, así que no existe límite cuando x tiende a infinito. La pregunta ¿será infinito? Es una buena pregunta, ¿verdad? No, está entre 1 y menos 1, o estará entre menos 1 y 1, pero tampoco es infinito. ¿Sí se dan cuenta? No es un valor muy grande, es un valor que va a estar entre 1 y menos 1. De hecho, nunca vamos a alcanzarlo, ¿no? Va a estar oscilando entre 1 y menos 1, pero de manera exacta no hay. Definitivamente no existe, ni siquiera es infinito o menos infinito, no existe, porque está oscilando. ¿De acuerdo? Y bien, ya con eso terminamos. Nos vemos la próxima clase. Les voy a mandar la tarea de unas misceláneas, la tarea que corresponde a este tema. Y a partir de la próxima clase ya entraremos al estudio de las derivadas. Así que mucho ánimo. Ya estamos avanzando a buen ritmo. No bajen la guardia, no se desanimen, hagan sus tareas y cualquier duda, de nuevo, insisto, pregunten. Hay varios compañeros que preguntan, así que si tienes alguna duda, pues con toda confianza, ¿sí? Acércate a un servidor. Y bueno, pues nos vemos la próxima clase. Hagan sus tareas y cualquier duda, de nuevo, ya saben. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos, jóvenes.